Dios les bendiga. Siguen siendo bienvenidos a la clase. Hoy vamos a seguir adelante con la serie que tenemos, donde vamos a ver cómo un cristiano genuino permanece en la verdad. Y Pedro se propone ayudar, persistiendo en que todos puedan leer, oír, entender y asimilar las enseñanzas del Evangelio, aunque esto implicara tener que repetirlo y enfatizarlo, porque no podemos afirmarnos en el Señor si no permanecemos en su palabra, y no podremos permanecer en la verdad si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en ella. Vamos hacia el primer punto. Estudiemos y enseñemos la palabra con insistencia. La palabra debe enseñarse con insistencia y con amonestación. Pedro, seguro de la importancia de obedecer y de estudiar la palabra, y también lo indispensable que es hacer firme nuestra vocación y elección en Cristo, además del énfasis que haciendo estas cosas no caeremos jamás y se nos otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno del Señor, nos dice en el verso 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En otras palabras, usaré de toda la presión, nos dice Pedro, posible, porque incluso donde hay conocimiento y fundamento, se necesitará la motivación y la exhortación. Alguien comentando de este texto dijo: a riesgo de perder popularidad o de sonar aburrido a sus lectores, el apóstol impone el método de repetición y el énfasis. Esto porque aún las mentes más inteligentes necesitan volver a leer o escuchar las mismas verdades hasta hacerlas parte integral de su conocimiento. La verdad presente a la cual se refiere este verso se explica muy bien con las palabras del apóstol Pablo cuando habló en Colosenses 1, 5 y 6, donde dijo: la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La palabra de Dios, podemos ser testigos que es tan rica y tan profunda que cada vez que la leemos o la escudriñamos nos permite de una forma viva y eficaz verla, entenderla y aplicarla, aunque ese mismo verso pueda hacerlo en diferentes ocasiones. Punto B. El mismo verso puede hacerlo en diferentes ocasiones. Punto B. Debemos retener y practicar lo que aprendemos. Verso 13. En tanto que estoy en el cuerpo, dice Pedro. Cristo, en la comisión que le dio a Pedro después de su resurrección, insinuó que el apóstol sufriría muerte de mártir en Juan 21, 18. Es probable que Pedro se refiriera a esto en el verso 14, donde nos dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. No podemos descartar que también pudo haber sido una revelación del momento. Este sentimiento de brevedad de su vida le agrega peso al sentimiento de responsabilidad a los que leemos sus cartas. Verso 15. También yo procuraré con diligencia y después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro, al sentirse tan cerca de la muerte, le preocupaba que los cristianos estuvieran firmes en la fe. Con este fin escribió la primera carta y ahora está redactando una más, que la que estamos estudiando, segunda de Pedro, para darles todo lo que estuviera de su parte a nosotros para fortalecimiento
de nuestra vida espiritual y a la vez fortalecer la iglesia. En 2 de Pedro 3:1 nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Eso significa que sus cartas servirían para incrementar su cuidado y amonestaciones a los hermanos de todos los tiempos, no solo de aquellos a los cuales se les escribió, sino que todavía lo sigue haciendo al día de hoy con nosotros. Nuestro primer verso clave lo pueden leer en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Segundo punto: reconozcamos la autoridad de la palabra de Dios. El Evangelio no está basado en fábulas ni en leyendas, verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro, con la mayor satisfacción, hace ver que él y los demás escritores del Nuevo Testamento no dieron a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Lo de ellos no era una leyenda con elementos fantásticos, ni un mito, una historia imaginaria donde las verdaderas cualidades de una persona son alteradas. Los testimonios registrados, las enseñanzas en cuanto al nacimiento virginal, la vida de milagros, la muerte redentora y la resurrección triunfante de Jesús, no da lugar a que podamos pensar en ellas como una historia inventada. Esto porque tienen un gran respaldo profético, además de contar con una gran variedad de escritores bíblicos. Tal vez, si hubiera sido un solo escritor, podrían haber dudas, pero se trata de muchos testigos de primera mano. Hasta las pequeñas diferencias entre los 4 evangelios y algunas discrepancias entre las epístolas nos sirven para confiar en el contenido de ellas, porque esto es prueba de que no hubo una confabulación entre ellos para crear una religión. Siguiente punto: el Evangelio está basado en hechos reales, versos 17 y 18. Pedro aquí recurre a la inolvidable experiencia que tuvo en compañía de Juan y de Jacobo. El día que Jesús los llevó al Monte Santo y se transfiguró delante de ellos. Según él, esa noche vieron con sus propios ojos la majestad de Jesús. También escucharon, dice, desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Recuerde que esto lo dijo también el Padre cuando Jesús se bautizó. Este maravilloso evento vino a ser uno de los elementos de prueba de la divinidad de Jesús y de la legitimidad del plan redentor. Pocas semanas quedaban desde la transfiguración hasta la muerte del Señor, y Él quería fortalecer a sus discípulos para que no se desanimaran cuando llegara el momento. Eso nos dice que Dios siempre prepara a sus hijos de antemano antes de que nos enfrentemos a nuestros momentos difíciles. En la experiencia de la transfiguración quedó establecido, 1, que Dios el Padre testificó personal y verbalmente a favor de la divinidad de Jesucristo, al decir: este es mi Hijo amado. 2. El plan redentor de Jesús quedó confirmado cuando el Padre dijo: en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y tercer punto, la revelación de Dios quedó centrada en Jesús cuando aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Moisés representaba la ley, Elías los profetas,
pero Jesús la gracia. En Jesús se juntó el plan de Dios. Él es el autor y consumador de la fe y el único mediador entre Dios y los hombres, siendo este el testimonio más revelador y representativo del mensaje del Evangelio. Segundo texto. Lo puede leer en Lucas 9:26. Tercer punto. Dice, mantengámonos atentos a la palabra profética. La palabra profética nos guía hasta la venida del Señor, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética consiste en todo lo que el Espíritu Santo le reveló a los escritores bíblicos: la vida, los milagros, la muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús mismo exhortó a sus oyentes diciendo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39. Cuando habló con los discípulos camino de Emaús, después de haber resucitado, le reprochó la incredulidad por no aceptar lo que se escribió acerca de él, diciendo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 25, 27. Y en Primera de Corintios 3, 4, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es Pablo refiriéndose a la exactitud de las profecías que anunciaron la vida y la obra del Hijo de Dios. En este verso 19 del cual estamos aprendiendo, Pedro, validando las Escrituras del Antiguo Testamento en él, da a entender que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento eran conocidas y estaban más al alcance que los testimonios oculares de Jesús. Recordemos que los escritos del Nuevo Testamento apenas empezaban a circular cuando Pedro escribió estas cartas. Los judíos y los judíos cristianos estaban familiarizados con las escrituras que en ese momento consistían de la ley, los profetas y los salmos. Es a esta palabra profética que Pedro se refirió como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta su segunda venida. Siguiente punto. El Espíritu Santo inspiró la palabra y nos guía en ella. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol con esta declaración? Que nadie debe prohibirle a nadie la lectura de la Biblia ni adquirir el conocimiento de ella. Esto porque se han hecho mitos sobre que solo algunos podían leerla. Si ustedes van a Juan 5:39, que hace un rato lo leí, Jesús le decía a las multitudes que le escuchaban: escudriñad las Escrituras, y no solo a un sector de la sociedad. Por supuesto que esto no excluye la dirección del Espíritu Santo, ni tampoco la orientación de los más preparados en la palabra de Dios para que la podamos entender y saber cuál es el propósito de lo que estamos leyendo. Verso 21.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios quiso darla por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios, para que ella llegara a todo ser humano, a fin de despertar la fe para ser parte o para que fuéramos parte de su plan redentor. Y para los que estamos ya en su plan redentor, crezcamos con solidez. Existe el peligro de hacer de la vida cristiana una experiencia de celebración y mucha liturgia, sin un encuentro serio y profundo con las verdades del Evangelio. Así que nuestra exhortación o consejo es que no nos tengan que decir lo que se le dijo a los saduceos del ayer en Mateo 22, 29. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hemos llegado a nuestro tercer texto en Apocalipsis 1:3. Y con esto entramos a nuestra reflexión. La persistencia, la repetición y el énfasis en la enseñanza y aprendizaje de la palabra son necesarios. Así que no se me aburran cuando insisto, repito o hago énfasis en determinados momentos. Pedro equilibró el uso de sus experiencias con la dependencia de las Escrituras. Así que les vuelvo a repetir, no podremos afirmarnos en el Señor si no permanecemos en su palabra. Y no podremos permanecer en la verdad si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a ella. Y por supuesto les tengo una invitación a que sean parte de la práctica de lo que han escuchado. Lo que te invito es a hacer espacios de silencio delante de Dios. Cuando está leyendo la palabra, cuando está orando, cuando está en su día diario. Esto con el fin de poder escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dice nos guiará a la verdad. También nos transmitirá el mensaje que oye del Padre y del Hijo. Y nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esto pueden encontrarlo en Juan 16:13. Así que les espero la próxima semana con la evidencia de que un cristiano genuino reconoce el error y desecha la mentira. Dios les bendiga.